Bien, bueno, saludo así en general. No estuvimos saludándonos recién cada uno. Buenas tardes. Este, hoy de alguna manera vamos a seguir, porque ya empezamos con el tema de Salicáceas y el Delta, viendo las plantaciones forestales en distintas regiones. Eso es lo que, digamos, este tema que vamos a ver hoy estaría dentro de ese gran tema, plantaciones forestales en distintas regiones, y que hemos separado en función del tiempo que tenemos en la cursada y la importancia que tienen las plantaciones y estas especies que nosotros vamos a ver en la, digamos, en la parte forestal o en la superficie forestal de toda de la Argentina, la representatividad que tienen estas especies, y también no solamente en superficie, sino también como su impacto, su influencia en el aspecto económico, el sector económico, porque todas las plantaciones forestales que existen en la Argentina, su destino principal son destinos comerciales. Bueno, y hemos dividido en las plantaciones, para el caso de la Mesopotamia, plantaciones forestales de eucaliptus como especie, digamos, más representativa. Vamos a ver que en cuanto a superficie es la que más representatividad tiene respecto de algunas otras especies, salvo el pino. Y la otra parte o la otra división es que va a ser en el próximo encuentro, va a ser también Mesopotamia, pero el énfasis va a estar puesto en las plantaciones de pino y su silvicultura. Entonces, el otro aspecto que quería aclararles es que el enfoque que nosotros pretendemos darle a estas presentaciones es básicamente o principalmente en aspectos silviculturales, ¿no? Rozando algunos conceptos, alguna relación que tiene con la cuestión económica o de importancia regional por otros aspectos, pero en el marco del curso de silvicultura nosotros le damos, vamos a dar importancia o vamos a poner el énfasis en las cuestiones silviculturales y lo que hemos estado viendo durante el curso en los distintos temas, lo cual lo hemos dividido y que abarca todo el sistema silvícola, ¿no? Desde que se planta, de que se produce el material hasta que se cosecha. Entonces, son aspectos o son temas que ya hemos visto durante el desarrollo de la cursada, y lo que nosotros vamos a mostrar acá es cuáles de esos temas y qué características tienen cada uno de esos aspectos en las zonas y en las especies que vamos a abordar acá. Por lo tanto, esto es un poco también para decirles que en algunos temas no vamos a repetir o no vamos a hablar de vuelta sobre temas específicos de tratamientos de suelo, preparación del terreno, producción de plantas, sino que vamos a mencionar las características principales o los tipos principales de estas actividades y que ustedes ya van a reconocer, e incluso por ahí podemos intercambiar y o ustedes pueden aportar algún elemento que ya hayan adquirido durante el curso, que ya estamos en las etapas finales, y que puedan ir aportando y puedan ir, digamos, conformando el grupo o el conjunto de conocimientos que hacen a estas regiones en particular y herramientas y conocimientos que ustedes puedan tener al momento de decidir sobre silvicultura en estas regiones. Que a cualquiera de ustedes puede ser que le toque más temprano que tarde trabajar en algunas de estas regiones y con algunas de estas especies. Bien, entonces, el énfasis va a estar puesto en la especie o las especies de eucaliptus y particularmente en una de ellas. Vamos a empezar viendo algunos, así muy sucintamente, y que esto después
en la bibliografía que está citada, que está recomendada al final de esta presentación, digamos, se repasa todo esto y se profundiza, y la mayoría de los elementos o de lo que vamos a ver en esta presentación surgen de esos antecedentes publicados, de manuales de trabajo de distintos tipos, manual de buenas prácticas, manual de forestadores de esta región, algunos trabajos propios, algunas publicaciones propias, que van conformando, digamos, todos esos elementos para entender un poco y tener esa base de conocimiento sobre esta región y particularmente las plantaciones forestales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las plantaciones forestales con eucaliptus se empiezan a realizar o tienen una historia bastante, para lo que son, digamos, para lo que es la actividad forestal en la Argentina, es bastante, digamos, reciente, porque las plantaciones forestales arrancan en mediados de la década del 50, siempre hablando de esta región, ¿no? De los años 50. Y las primeras especies que fueron introducidas o que fueron empezadas a implantarse en estas zonas con algún fin u objetivo comercial, esas especies fueron Eucalyptus saligna, Eucalyptus grandis, Tereticornis y Eucalyptus camaldulensis. Incluso con respecto a saligna y grandis, hay algunos textos bastante antiguos que incluso hablaban de anterior, o la publicación de esos textos son de los años 50, se hablaba de que en un comienzo se confundía por sus características, o porque tienen características similares, se diferencian algunas características luego más desarrolladas, más investigadas, como características tecnológicas o anatómicas o de algunos caracteres sistemáticos, se confundía el Eucalyptus saligna con el Eucalyptus grande. Y muchos fueron definidos como plantaciones o sitios donde existían plantaciones de Eucalyptus saligna, que después, con el avance del conocimiento y la determinación de caracteres más precisos, se identificó que no eran salignas, sino era Eucalyptus grande. La forestación en esta zona, como decía, empieza a partir de los años 50, y el objetivo principal era abastecer productos que empezaron digamos, como una acción o una actitud o decisiones estratégicas para reemplazar productos forestales, sean cartones, papeles, que provenían de la importación. Y en esa época había, digamos, algunos problemas que podrían llegar a impedir la entrada de esos productos, entonces empezó a darse cierta importancia, cierto impulso a las plantaciones forestales para obtener esos tipos de productos y esa sustitución de importación. Eso, digamos, como al principio, y como dice acá en el texto, a mediados del siglo XX. Luego esto fue acompañado por políticas nacionales o políticas institucionales de incentivo a la forestación, incentivo a la implementación con fines productivos de estas y otras especies, ¿no? El incentivo a las plantaciones forestales en general. Y de ahí, bueno, hubo una serie de normas o serie de leyes que fueron estableciéndose con este objetivo, y finalmente, o las últimas que más conocemos, conocemos además por la temporalidad, porque son las más recientes, como la 25080 y luego la modificación, la ley 26432, que es la actualización o la modificación de la ley anterior, que propicia con algunas modificaciones el desarrollo de plantaciones forestales. Y una de las consecuencias
Sí, una de las consecuencias que ha tenido la aplicación de estos fomentos o de estas actividades o decisiones estatales de fomento a las plantaciones es digamos, la superficie forestal que hoy se cuenta toda la Argentina, que es alrededor de 1.300.000 hectáreas forestadas en todo el país, con todas las especies. Pero nosotros, y el énfasis, como por ahí al principio decía, nosotros lo ponemos en la Mesopotamia porque de este 1.360.000 hectáreas, el 80%, más del 80% se encuentra instaladas en esta región. Y principalmente con estas dos especies, pino, y los pinos, distintas especies de pino, y eucaliptos, principalmente con una de las especies, que es Eucaliptus grandis. Bien, en cuanto a dimensionar, la superficie que abarcan estas plantaciones, y para tener una idea de la importancia que tienen, hablamos obtenemos información o los datos, que estos pueden variar o pueden, de acuerdo a cómo se haya hecho el estudio, el relevamiento, puede haber alguna diferencia en las superficies, pero en forma aproximada o como para tener una idea de estas dimensiones, podemos mencionar estas superficies que se describen acá en un costado. Estos dos mapas son la zona de Corrientes, la provincia de Corrientes, en donde se distribuyen las plantaciones de eucaliptus en rojo. Acá está, no se ve muy claro por el tamaño, pero todo lo que son los polígonos en rojo son plantaciones de eucaliptus. Esto es lo que se conoce como la cuenca sudeste de eucaliptus en la provincia de Corrientes. Y también hay otra zona de la provincia de Corrientes, que sería más al el noroeste y centroeste, donde también existen plantaciones de eucaliptus, y que la condición común o el común denominador de la presencia de eucaliptos en estas dos regiones, o estas dos zonas de Corrientes, principalmente es la característica de los suelos, ¿no? Por la preferencia o por el éxito o el resultado que han tenido las plantaciones de eucaliptus en determinado tipo de suelo. Y esos determinados tipos de suelos básicamente son suelos del tipo arenoso, con características que tienen, digamos, estos suelos. Y estas son las regiones de las zonas que condicen con esos tipos de suelos y donde se distribuyen en corriente estas plantaciones de eucaliptus que, como les decía, en 90% o más son eucaliptus grandis. Este otro mapa, que incluye Corrientes, sería como la cuenca forestal que abarca provincia de Entre Ríos y provincia de Corrientes, que es la zona principal de distribución de las plantaciones forestales de eucaliptus y también de eucaliptus grandes. Si quieren preguntarme algo o hacer algún comentario, siéntanse con la libertad de hacerlo o hacer la llamada. Tanto mis compañeros de curso como el resto de los compañeros de los estudiantes. Bueno, en cuanto a superficies, Misiones, esto es un dato del año 17, cuenta con 40.900 hectáreas de plantaciones de eucaliptos. Y esto digamos, es una superficie importante y ha aumentado en los últimos años, y por lo que se ve en la región sigue una tendencia creciente en cuanto a plantaciones de eucaliptus, y en algunos sectores incluso reemplazando plantaciones de pino, por distintas características o distintas situaciones que se ha dado en Misiones. Por un lado, el eucaliptus, por los crecimientos, los turnos, desde el punto de vista administrativo y silvicultural, resultan muy interesantes, y por otro lado, desde el punto de vista administrativo, comercial o de mercado, es porque ha habido
digamos, ha aumentado la demanda por ahí de algunas empresas grandes que han incorporado la utilización de eucaliptus en la formulación, digamos, del papel, la incorporación de porcentajes mayores de madera de eucaliptus a la fabricación de pasta. Entonces eso también ha sido como un incentivo al aumento, a la instalación de plantaciones de eucaliptus en Misiones. Luego, como provincia, digamos, la que más desarrollo de plantaciones tiene, sigue Corrientes, con 122.000 hectáreas, Entre Ríos, con 112.000 hectáreas, de acuerdo al último inventario. Estos dos valores de Corrientes y Entre Ríos es resultado de los últimos dos inventarios que se han hecho en general de eucaliptus, pero en el caso de Entre Ríos no hay en el resultado del inventario no hay un resultado por especie, pero siempre se mantiene esa proporción de más del 90% de esas plantaciones son plantaciones de eucaliptus. En total, las tres provincias tienen unas 274.000 hectáreas plantadas, es decir, una masa forestal, representan una cuenca forestal de suma importancia y que tiene como consecuencia también una gran actividad desde el punto de vista forestal en toda esta región. Juan, Otro dato, sí, te hago una consulta. Estas sí. plantaciones, por lo general, y a grandes rasgos, ¿dónde se establecieron? ¿En campos donde antiguamente eran ganaderos, sobre humedales, sobre el bosque nativo? O sea, el sitio donde se establecieron las plantaciones, ¿cómo era antes el mismo? Bien, vamos a ver si podemos decir algo por provincia. Mm, Misiones, las plantaciones, las que se hicieron en el último tiempo y las que se van haciendo, siempre son en zonas donde no puede ser reemplazado bosque nativo. Son bien, plantaciones que han reemplazado otro tipo de cultivo, que puede ser incluso cultivo de pino, o cultivos de, no sé, yerba, otros cultivos tradicionales en la zona, pero no reemplazado bosque nativo. Lo que sí puede ocurrir, o puede haber, eso lo estoy, digamos, deduciendo, es que existe mucha superficie de lo que son este tipo de formación llamadas capueras, ¿no? Que son formaciones sucesionales o bosques secundarios que en una clasificación, la clasificación, por ejemplo, de bosques nativos, estos son considerados como áreas factibles de cambio de uso del suelo. Por lo sí. tanto, esas superficies también pueden ser producto de transformación y plantaciones en este caso de eucalipto, ¿no? Esa es una de las situaciones en donde se pueden o se han plantado eucaliptos en Misiones. En Corrientes principalmente son en pastizales, en campos que lo que hablábamos por ahí el otro día con el tema de cuando vimos los sistemas silvopastoriles, ganaderos, puestos ganaderos, que Sí. hablábamos de que cómo era la condición del productor para incorporar el sistema. En el caso de Corrientes, son áreas que tradicionalmente eran áreas ganaderas, con ganadería en pastizales, con pasturas naturales o pasturas implantadas, y en esos campos se han incorporado las plantaciones de eucaliptos. Y en algunos casos no quiere decir que todos sean productores ganaderos, pero sí es una gran proporción y hay productores que son principalmente productores forestales, ¿no? y que son productores medianos a grandes y que han incorporado o que han plantado eucaliptus, y sobre todo en la cuenca, como se ve acá en el mapa, en la cuenca o en la parte sureste. Luego en Entre Ríos, las plantaciones se han desarrollado sobre también pastizales o áreas del espinal, ¿no? Hay una buena proporción, una buena superficie de Entre Ríos donde la ecorregión corresponde al espinal. Sí. Esas
parte de esas unidades, ese tipo de vegetación fue reemplazada por plantaciones de eucaliptos. En algunos otros casos, el reemplazo de eucaliptus o el reemplazo de cultivos anteriores, por ejemplo, como cultivos de frutales, ha sido también reemplazada por eucaliptus o por plantaciones de eucaliptus. Después hay, que eso como consultan ustedes o han consultado la otra vez, también es algo que les interesa, es el tipo de productores, ¿no? Es distinto, si uno analiza las características de los productores, uno puede decir que es algo diferente la distribución del tamaño de los productores, de lo que es Corrientes, de lo que es Entre Ríos. Hay algún trabajo en Entre Ríos que ahora no lo encontré, lo estaba pensando para mostrárselo, pero que habla de la distribución de los productores forestales en Entre Ríos, ¿no? El número de productores en cuanto a superficie forestada, en cuanto a superficie de sus campos, y lo que se ve es que la mayoría de los productores forestales son productores de medianos a pequeños, y principalmente pequeños productores, que productores forestales grandes hay muy pocos, yo diría de, no sé, 3 o 4, que son las empresas más conocidas como Forestal Argentina o Maciza Forestal actualmente, Eso en Entre Ríos. en Entre Ríos, sí. Y otra característica que se menciona, también que tiene que ver con la estructura productiva y respecto de cómo se contempla la forestación en esta zona, en Entre Ríos, es que la actividad principal no sería relacionado con esto de que hay muchos productores chicos que tienen forestación. Entonces, la mayoría de esos productores no serían productores forestales, o sea, productores típicamente forestales, sino que son productores que tienen otro tipo de cultivo, otro tipo de economía, como puede ser o ganadería, o fruticultura, o incluso agricultura, y la forestación sería como un complemento o áreas que tienen para como una reserva de capital, ¿no? Y que entonces no es lo principal, serían productores con forestación más que productores forestales. Y eso, de ese tipo de productor o de esas características hay bastante, fundamentalmente, ya le digo, en Entre Ríos. ¿Está más o menos la pregunta? Sí, sí, sí. También pasa que en Corrientes, viste, hay mucho como grandes terratenientes, latifundistas que además de la producción de cultivos principales como, no sé, el arroz, que en Corrientes debe ser, deben complementar con las plantaciones forestales, ¿o no? Debe Sí, pasar eso. sí, 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 sí. Sí, además que si nosotros vemos acá en el mapa, en el mapita de Corrientes, que después, bueno, en Entre Ríos pasa lo mismo, esta distribución de las plantaciones también tiene que ver con la potencialidad o la aptitud de los suelos, ¿no? Sí, Acá en esta zona es donde es la mayor aptitud de suelo para la forestación de eucaliptos. En la zona más central, tanto de Corrientes como de Entre Ríos, se dan otro tipo de suelos. En Entre Ríos principalmente, por ahí los más conocidos son los suelos vertisoles, que son suelos arcillosos y en donde digamos, el cultivo de arroz es el cultivo, digamos, preponderante, y en donde la forestación o el desarrollo de las plantaciones de eucaliptos no son de la mejor, o sea, no son los mejores sitios para cultivar eucaliptos, aunque hay áreas, o en menor proporción, en mucha menor proporción, pero hay algunos productores que tienen forestaciones en este tipo de suelo y que relacionado con esto está el tratamiento del suelo previo que le hacen para la plantación. buenísimo. Bien, acá hay un dato que, este, como para tener una idea, que a veces por ahí nos podemos preguntar, y bueno, ¿cuál es en cuanto a la tasa de forestación, ¿no? Y cuánto se foresta por año? Y un dato que he obtenido
de algunos trabajos más o menos recientes, pero siempre los datos no son muy precisos porque las fuentes son variadas, pero para tener una idea, es alrededor de 10.000 hectáreas por año que se foresta con eucaliptus, con variaciones anuales, ¿no? Pero en promedio podríamos hablar de esa superficie forestada anual. Bien, sigamos. Acá, esto está repetido, el mapita de Corrientes, pero lo que yo le quería con esto es mostrar un poco más esta distribución, que en el caso de Corrientes hay una cosa, algo así como 60% de pino, 40% de eucaliptus, y la zona o la cuenca forestal de Corrientes se encuentra principalmente en el sudeste, que es donde tiene la mayor proporción y la mayor superficie de eucaliptos. Y que, si pensamos en cuanto a superficie forestal, Corrientes hoy es la provincia que más forestaciones tiene, contando todas las especies que tiene forestadas, hoy tiene más superficie forestada que cualquiera de las otras provincias, incluso tiene más superficie que Misiones. Bueno, eso es lo que le quería mostrar. ¿Qué otro aspecto, digamos, podemos repasar de esta zona que es importante para la implantación y que uno tiene que tener en cuenta al momento de tomar decisiones respecto de las plantaciones, de instalar las plantaciones y la silvicultura? Que es la característica climática de la zona. Algo que no les mencioné, o por ahí lo vemos más adelante, pero el eucaliptos es una especie típicamente subtropical, entonces en lugares, en los sitios, en las regiones donde se desarrolla, acá en la Argentina, bueno, incluso abarca zonas de Paraguay, Brasil, es zona de subtropical a zona tropical. En esta región, donde estamos haciendo referencia ahora, que es la cuenca Entre Ríos, sureste de Corrientes, es una región considerada con clima subtropical cálido, temperaturas de 18,7 grados centígrados, la temperatura promedio. Es importante esto de las precipitaciones, es decir, que considerando el lugar de origen de esta especie y cómo es el desarrollo y los requerimientos hídricos de esta especie, es necesario o se desarrollan mejor en zonas donde tienen por arriba de los 1000 milímetros de precipitación. Esta zona es en promedio 1300 milímetros de precipitación, pero hay un gradiente de precipitación de norte a sur, es decir, de la zona de Corrientes hacia el sur, de entre 1600 y 1000 milímetros anuales. Entonces, eso lo hace una región respecto de la precipitación, respecto de los requerimientos de humedad, de lluvia, que tienen esta especie, la zona apta para su desarrollo. Otro aspecto climático, otra variable climática o evento climático importante para considerar esta zona como área importante para el desarrollo es la presencia de heladas, es decir, la Eucalyptus grandis es susceptible a las heladas. Entonces, la presencia de heladas, incluso determina el límite, determina varias cosas, digamos. El límite de distribución de las plantaciones hacia el sur, por ejemplo en Entre Ríos, hacia el sur de Colón, o de Concepción del Uruguay, las plantaciones de eucaliptus, y también determina la época de plantación, ¿no? Porque la presencia de heladas es un factor que se tiene en cuenta para ver cuál es la ventana de plantación más apropiada para evitar los daños que pueda ocasionar a la plantación reciente la presencia de heladas. Y esto va variando de acuerdo a la latitud, porque la presencia de heladas también varía, ¿no? Con la latitud en la zona norte
de la cuenca. En Corrientes, por ahí hay épocas de plantación que son más otoñales y que por ahí la presencia de heladas no es tan importante o no tan frecuente, y eso permite que la plantación sea más temprana. Y en la zona donde existe mayor frecuencia, posibilidad de heladas, esa época, esa ventana de plantación se lleva hacia finales del invierno o hacia primavera, para evitar precisamente los efectos este, de las heladas. Bien. En cuanto a tipos de suelo, los tipos de suelo están muy vinculados, directamente vinculados, como hemos visto en cuando vimos factores de producción, a las características de las plantaciones, a las características de los rodales, al desarrollo de los rodales y fundamentalmente a los rendimientos que se puede obtener del rodal que se va a implantar. En general, esta plantación, esta especie se plantan en suelos más bien arenosos, pero hay ejemplos al norte de Corrientes, incluso en Misiones, donde se plantan también en suelos no arenosos, en suelos arcillosos, pero con determinadas características en cuanto a la estructura, porque si bien los suelos misioneros son suelos arcillosos, pero son bien diferentes en cuanto a la estructura y a su comportamiento respecto de la falta de agua, la falta de humedad. Se comportan muy distinto a un suelo arcilloso de Misiones, un rojo profundo de Misiones o el norte de Corrientes, con un vertisol de la provincia incluso de Corrientes o de Entre Ríos, donde la época o la falta de humedad significa un impedimento muy importante, además de la falta de humedad por sí, la estructura que se genera en el suelo para el desarrollo de las plantaciones de eucaliptus. Entonces, resumiendo, las plantaciones se pueden implantar o se pueden desarrollar en distintos tipos de suelos, principalmente en suelos arenosos, de los órdenes alfisoles, entisoles. También hay ejemplos o algunos sitios de plantación en suelos vertisoles, pero si nosotros queremos caracterizar los sitios de plantación de eucaliptus, podemos decir que los sitios de peor característica son los suelos arcillosos y los suelos vertisoles. Sería, en cuanto a la calidad de sitio, los de más baja calidad de sitio, pero bueno, en algunos lugares se plantan porque, a pesar de tener esa baja productividad o ese bajo rendimiento, siguen siendo proyectos o plantaciones rentables. Pero estas son, digamos, las características principales de los tipos de suelo donde se plantan eucaliptus, y que eso está vinculado a una caracterización en cuanto a los rendimientos. Es lo que vemos acá en este cuadrito a la izquierda. Es de acuerdo a las características del suelo, cuáles son los rendimientos esperados o potenciales de esas plantaciones a una rotación o un turno más o menos que se toma como estándar de 10 años. Entonces podemos hablar de los mejores suelos, que serían los arenosos profundos de la zona tanto de Corrientes como de Entre Ríos, con crecimientos de 40 a 45 metros cúbicos por hectárea a los 10 años. Esto son, digamos, crecimientos elevados. Es difícil de obtener estos crecimientos en otras especies, pero estos serían los mejores sitios y con los suelos con las mejores características en cuanto a contenido de nutrientes, en cuanto a posibilidad de drenaje o características de drenaje y profundidad de esos suelos. Después tenemos, digamos, por ahí en el otro extremo, los suelos arenosos también, pero de baja fertilidad, cuyos rendimientos pueden andar alrededor de 25 o 30 metros cúbicos hectárea año, su
crecimientos, estos son crecimientos, porque son 25 a 30 metros cúbicos por hectárea año a los 10 años, y los suelos vertisoles, que es lo que yo les comentaba, que son por sus características estructurales y por la condición cuando se encuentran con escasez de humedad, son suelos de baja productividad para esta especie de eucalipto. Hablamos de 20-25 metros cúbicos por hectárea a los 10 años. Bien, algo que le podrían, que es una característica también, es que estos suelos son de baja disponibilidad de fósforo. El eucaliptus en general son especies eficientes en el uso de los nutrientes. La eficiencia en el uso de los nutrientes es una medida de la capacidad que tienen las especies, en este caso forestales, de producir biomasa por unidad de nutriente absorbido. En este caso son eficientes en el uso de fósforo porque son suelos de bajo contenido de fósforo y así todo, digamos, tienen buenos crecimientos o muy buenos crecimientos en sitios con bajo contenido de fósforo, y que eso vamos a ver que en algunos casos puede llegar a ser una limitante, no tanto para las primeras rotaciones, sino para mantener sucesivas rotaciones en un sitio. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Venimos, profe, venimos bien. Vamos bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, en cuanto a sistemas silvícolas y objetivos productivos más comunes de esta especie en esta zona, hablamos de dos sistemas silvícolas: talarraza y plantación. ¿Se acuerdan cuando vimos los distintos sistemas silvícolas? Y talarraza con manejo de rebrote, también llamado monte bajo o tallar. Estos son, digamos, los dos sistemas silvícolas que se utilizan en esta especie por su gran capacidad para rebrotar, ¿no? Después, a ver, acá yo les quería comentar que como es el caso de la talarraza con manejo del rebrote o monte bajo o tallar. Es decir, hay como práctica se ha establecido que existe, o que hay mucha superficie, o que había mucha superficie en la cual se plantaba, se pensaban en un sistema de manejo de rebrote o de tallar, y no había ningún tipo de tratamientos intermedios o de mejora en ese manejo como para lograr buenos rendimientos o similares a la primera rotación. Luego fueron incorporándose prácticas de manejo a esas plantaciones y a esa situación o a esa etapa del manejo del rebrote, de tal manera que se puede lograr rendimientos similares a las primeras rotaciones. Es decir, se han podido lograr primeras rotaciones o plantaciones originales de primera rotación, determinados rendimientos, y con un buen manejo del rebrote, con un buen manejo con ese sistema, lograr rendimientos iguales, similares a lo que fue la primera rotación del manejo de esos rodales. Incluso, en algunos casos, repitiendo este manejo, el manejo de rebrote, por más de una rotación, o sea, hasta 2 o 3 rotaciones de ese mismo bosque, de ese mismo monte, obteniendo buenos resultados. Porque es sabido que la capacidad de rebrote que tiene el eucaliptus es muy buena,
con buen manejo puede llegar a tener muy buenos rendimientos. Bien. Otro aspecto del productivo, digamos, de este tipo de plantaciones, podemos hablar de cuáles serían las rotaciones, ¿no? Cuáles serían los turnos. La silvicultura tradicional en la región, y hablamos de toda la región que describimos, de Entre Ríos, este de Entre Ríos hasta centro-sur de Corrientes, donde se desarrollan más estas plantaciones, estamos hablando de turnos de cosecha, momentos de cosechar los rodales, o sea, las primeras rotaciones, entre 8 y 13 años. Eso es lo que, digamos, como norma, como planteo general, se puede realizar. Aunque hay variaciones o hay planteos de más edad, o sea, turnos más largos, en función de los productos que se puedan obtener. Las densidades de plantación varían o pueden variar entre 800 y 1600 plantas por hectárea, de acuerdo al destino, de acuerdo al sitio. Estos son digamos, como pautas generales. Lo que nosotros vamos a ver acá en la presentación que estamos viendo hoy son pautas generales, no hay en ningún caso son recetas, ¿no? Estos son elementos generales que ustedes pueden llegar a tener como para una experiencia en el momento de que si les toca trabajar o tienen que tomar alguna decisión respecto de estas especies o esta especie en este lugar, tengan una idea general o aproximada de cuál sería los lineamientos principales y que está basada en la experiencia del lugar. El objetivo de producción ha sido la madera para industrias del aserrado, principalmente tablas, productos para encofrados, muebles, machimbres, pallets, postes. Ese es un caso particular, el caso de postes, cuando se habla de, no son postes de alambrado, sino son postes de alumbrado. Es decir, la producción, eso ha ido cambiando, creo que ahora está en muchos lugares, se están reemplazando, ¿no? El poste de alumbrado, postes provenientes de árboles, o sea, de madera, por postes de cemento, pero sigue siendo un producto importante la producción de postes. Y esto tiene una característica particular porque la producción de postes es una producción intermedia en el sistema silvícola, no es una producción que se obtiene como corta final, sino que es una producción que se obtiene de algo que ustedes ya conocen como actividad, que es un raleo, es decir, existen raleos con el objetivo de producir postes de alumbrado o postes, sí, principalmente de alumbrado para tendidos eléctricos. El otro destino que tienen estas plantaciones es el triturado para molienda, o sea, para celulosa o para producción de tableros de fibra. No, esos son todos destinos que tienen estas plantaciones y principalmente esta especie, el Eucalyptus grandis, y que forma parte de una actividad comercial principal en toda esta región. Bueno, sigamos esto. Acá hay un esquema muy simple de cuáles serían los posibles destinos de una plantación de eucaliptos, y es muy esquemático, pero pensando en que cuál podría ser la actividad que se desarrolla con plantación de eucalipto y aquellos destinos y cómo se distribuye en términos porcentuales. Esto es un esquema que puede dar una orientación. Entonces tenemos productos para molienda, ¿no? Como es para la fabricación, es para fabricación de papel, pero como un componente de la mezcla de papel, digamos, con otras especies, para producción de madera de aserrado, para producción de postes
poste de alambrado es lo que yo le decía, que es como un producto que en algunas situaciones y en algunos esquemas silvícolas es importante. Después, productos ya de menor tamaño para cajonería, y algo que, a ver, acá no está, que es otros productos de menor tamaño. Hay muchas veces lo que se produce eh, de estas plantaciones está vinculado a las necesidades del mercado. Nosotros hemos visto, hemos presenciado, digamos, hemos estado en algunos establecimientos donde están haciendo algunos o están practicando raleos en estas plantaciones y con raleos tempranos para producir determinados productos que no son raleos a desechos, sino son productos que ocasionalmente o circunstancialmente puede haber una demanda importante y que los llaman localmente, por ejemplo, tijeras, que son productos más finos, de productos del raleo, que sirven para y que son transportados, son llevados a la zona de Mendoza, que son para la construcción de las espalderas de los viñedos, por ejemplo. O la zona del Valle, ¿no? En Neuquén, en Río Negro, para los frutales. Y ese producto es un producto que por ahí ocasionalmente tiene destino o no, y eso condiciona muchas veces la aplicación de algún raleo temprano, porque son productos digamos, finos, de diámetros finos, que no estarían acá contemplados en esta, así a grandes rasgos, cuál es la producción que tiene una plantación de eucaliptos de aproximadamente, o como siempre se habla de esa edad de referencia de 10 años. Bien. Profe, Producción, sí. más o menos cuántos ciclos de corta se puede pasar a partir de un tocón. A ver, a ver si la pregunta es, una vez la plantación, se hace, digamos, distintos ciclos, ¿no? Plantación original, se cosecha, se maneja rebrote, se vuelve a cosechar, se maneja rebrote, hasta que llega un momento en el cual esa plantación es reemplazada, ¿no? Ese Claro, sería el ¿cuántos esquema. ciclos de corta Sí, soporta un tocón o el tocón? perfecto. Hay distintas experiencias. Nosotros, en algunos lugares donde hemos trabajado, y que Martín incluso tiene algunas parcelas medidas, hemos estado en plantaciones que han tenido hasta 5 rotaciones. Es decir, se ha plantado y cosechado hasta 5 veces. No es lo más común. Eso obedece más a cuestiones más de tipo administrativo que de tipo silvícola. Es decir, si al momento de la cuarta rotación lo que era más importante, lo que se podía hacer era dejar que la plantación crezca o rebrote de vuelta y no tener la financiación suficiente para hacer el reemplazo, se dejaba un ciclo más como para tener algún rendimiento sin tener el costo de la reforestación. Eso es lo que muchas veces condicionó esas situaciones de que hubieran sitios donde había hasta 4 o 5 rotaciones. Lo más común es que sean 2 rotaciones o 3 rotaciones a lo sumo. Esa tercera rotación muchas veces está condicionada también por cuestiones administrativas más que silvícolas. Pero lo más común cuando se plantean desde el punto de vista del sistema silvícola es la plantación, el cuidado de la plantación, todos los tratamientos intermedios, la cosecha, 10, 12 años, y luego todas las actividades necesarias para manejar ese rebrote por 2 rotaciones más. Eso sería lo más común. Y que En en el cuanto, caso de eucaliptos es muy exitosa, digamos. Sí, claro. No, y en cuanto a la planificación, en cuanto a los raleos, ¿no? En cuanto sí. a manejar ese rebrote, ¿es más intensa la planificación en plantaciones que se manejan así, por rebrote? Porque vos pensás que raleaste un ejemplar y va a salir un rebrote. Claro. Sí, eso
En general, vayamos a extremos. Cuando se piensa en una plantación, la cual va a considerar más de un ciclo, por ejemplo, una plantación original, se va a cosechar, luego se va a manejar el rebrote y se va a cosechar de nuevo, lo que se trata de hacer o de planificar es que no tengan raleos. O que si se va a tener raleos por una cuestión, digamos, de necesidad económica, que la densidad ahí va a estar afectando o considerándose cuál es la densidad de plantación. ¿Por qué? Porque todo lo que es raleo, las cepas que son raleadas, tienen un retraso en el crecimiento o una muerte. Entonces, con el raleo, lo que se va logrando, se va produciendo, es una disminución en la densidad de la plantación. Bien. ¿Está? Entonces, si hay un raleo pensando en plantaciones, en otras plantaciones que no se manejan el rebrote, ¿no? Un raleo donde existen dos instancias de raleo, pasando de 1000 plantas, 800 plantas a 300 plantas por hectárea al final de la rotación. Lo que acá hay que pensar es que el rebrote que se haya producido en las cepas, en los árboles que se han cortado, van a ser muy deficientes y no van a lograr producir una nueva plantación en el segundo ciclo. Entonces, eso tiene que ser manejado, considerado para ver sí, cómo va a ser la siguiente rotación, la siguiente generación. Si va a ser reemplazado, es decir, si va a ser cosechado y una nueva reforestación, sí, ahí ya no es tan importante las cepas que quedan vivas, porque lo que importa es que al contrario, que haya cepas muertas para que no sean un problema en la nueva forestación. Y si lo que se considera es que va a haber un nuevo ciclo de esa plantación, lo que se tiene que considerar o cuidar es que haya la mayor cantidad de cepas vivas posible para que la nueva plantación sea exitosa y tenga una densidad apropiada para que el rendimiento sea adecuado. ¿Se entendió? Sí, quedó clarísimo. Bien. Acá estaba viendo la hora, está dando el tiempo. Nosotros lo que vamos a ver acá rápidamente, porque los vimos en los distintos temas donde hemos desarrollado, digamos, el curso, ¿no? Acá lo que vemos es las distintas instancias. Esto son imágenes de la producción de plantas, el tipo de producción, el tipo de plantín que se va a llevar a forestación, y acá vemos dos imágenes de distintos tipos de viveros de producción de plantas. Un vivero ya más a una escala mayor, a escala industrial, o escala de varios miles o cientos de miles de plantas por año, y una estructura acá de un vivero de una planta, también por ahí puede ser el mismo material, pero digamos con una estructura, una infraestructura un poco más simple o más rudimentaria. Pero en la zona existen estos distintos tipos de vivero y de producción de plantas. Acá lo que yo quería mostrarles es que esta parte es una filmina de Maciza Forestal, que Maciza Forestal es una de las empresas que tienen un patrimonio de más de 50.000 hectáreas entre Ríos y Corrientes, y acá hay una lista, digamos, de los materiales que se utilizan para plantación. En el caso de eucaliptos hay un desarrollo de la parte de los estudios genéticos, de la genética y del mejoramiento, en donde hay plantaciones que son productos de mejoramiento genético de sucesivas generación, eso lo habrán visto, lo van a ver en mejoramiento forestal, la creación de huertos semilleros o rodales semilleros con determinados niveles de mejoramiento, y que el producto de esos sistemas son plantas
son plantines, como vemos acá en la imagen, el señor que tiene en la mano, un plantín producto de semilla de estos huertos semilleros, o también existen la producción de clones, es decir, la generación de plantas a partir de material vegetativo. Y eso es una, digamos, es una actividad, sí, una actividad que se viene desarrollando cada vez más y digamos, cada vez hay más superficie forestada con este tipo de material. Para los que fueron a la experimental el otro día, nosotros vimos ahí que en el caso de lo que yo les mostraba, una forestación de eucaliptus que era un híbrido, sí, entre Eucalyptus grandis y Eucalyptus camaldulensis, que son todos la misma combinación, pero distintos materiales. Y de ese tipo de experiencias se están teniendo cada vez más y buscando propiedades deseadas de esos materiales, en cuanto a crecimiento, en cuanto a resistencia a eventos, por ejemplo, las heladas, porque ha habido eventos importantes de heladas en la región, sobre todo en Entre Ríos, que ha afectado mucha superficie y que a partir de ahí, o ya antes, pero eso fue como un impulso mayor, de realizar estudios respecto de generación de material con alguna resistencia a estos eventos, quizás eventos esporádicos, extremos de heladas, pero que pueden ocurrir y pueden llegar a disminuir notablemente o sensiblemente la superficie y poder llegar hasta no recuperarse plantaciones ya de algunos años de edad. Pero bueno, acá esta es la parte de vivero, digamos, es la parte de producción de plantas, es la primera etapa de la generación del material para la plantación. Acá haciendo así un repaso rápido de los materiales, lo que más se planta es Eucalyptus grandis, y este Eucalyptus grandis hay orígenes y procedencias, eso ya lo habrán visto en mejoramiento, la diferencia entre orígenes y procedencias, y acá lo que podemos ver es que el Eucalyptus grandis, su origen, principalmente son, por supuesto, se conoce, especies australianas y del centro sureste de Australia, de la zona de Nueva Gales del Sur. Esos son los lugares o lugar de origen del Eucalyptus grandis, y a partir de ahí es donde se ha obtenido material ya hace muchísimos años y se han ido produciendo mejoras de ese material original en los distintos lugares, porque hay plantaciones de eucaliptos grandes por todo el mundo, ¿no? Con estas características de zonas subtropicales al menos. Después hay otros materiales que se están probando y cada vez con más desarrollo, que son estos híbridos entre grandis y otras especies también de ahí que se ha plantado, tiene alguna historia en la zona, como Eucalyptus tereticornis, entonces son clones de los híbridos de Eucalyptus grandis por tereticornis o grandis por camaldulensis. Estos son material de grandis por camaldulensis, es los que vimos ahí en la experimental, ese es el material que se está ensayando en esa zona y que le da a cada una la combinación de estas dos especies, es lo que le brinda determinada característica para adaptación a los nuevos sitios. Y después plantaciones clonales de Eucalyptus grandis, ¿no? Con varias, digamos, generaciones de mejoramiento. Y acá, si vemos en estas imágenes que la tomé de un documento de Forestal Argentina, que es donde tienen esos materiales que yo les mencionaba que ellos prueban, los prueban ya a nivel de rodales comerciales, no de parcelas pequeñas o a nivel de ensayo, sino de rodales comerciales, y tienen, digamos, estas imágenes.
esta fotito de acá abajo es la de un clon de Eucalyptus grande, con las características favorables que tienen, favorables y desfavorables, ¿no? Que tienen la silvicultura clonal. Pero ya existe y con un desarrollo cada vez mayor de este tipo de material. Bien, a ver si acá, preparación luego de la, digamos, de la producción de la planta, la producción de los materiales de plantación. Lo que le sigue en la silvicultura de plantaciones es la preparación de los sitios. Entonces, existen distintas formas de preparación de sitios. Y acá no es que estamos repitiendo lo que son otras clases de, en estos temas, sino lo que vamos a ver es lo que se hace para esta zona y para estas especies. Entonces, existe la preparación del sitio, es mecanizada con distintas herramientas, que puede ser sobre toda la superficie o cada vez más desarrollada, más extendida es el trabajo, el laboreo en bandas y en esas zonas realizar la plantación. Laboreo con rastra de disco y barbecho químico con herbicidas totales. Esto es una práctica habitual, la aplicación de herbicidas, principalmente, no solamente glifosato. Y la construcción de taipas o camellones. Es decir, acá en estas dos imágenes nosotros vemos la formación o la preparación del sitio con, digamos, dos modalidades. Una es la preparación en faja, en donde el tratamiento se hace en la faja de plantación, y otra es preparación del sitio siempre de primera rotación, porque acá no es no hay una plantación previa, es, digamos, en fajas o con la formación de taipas o camellones en donde se va a realizar la plantación. Y hay sitios, como yo les dije, que también en menor escala, pero hay plantaciones en sitios donde el drenaje es deficiente, como los sitios vertisoles, donde también se realizan plantaciones, pero con un tratamiento que es el subsolado, ¿no? Como para realizar una mayor profundidad de la plantación y una posibilidad de drenaje, además del camellón en esas zonas, de construcción de esos camellones o taipas. Bien, La foto esa, la sí. última era la de un subsolado, la última foto, la de No, abajo. esta ahora la vamos a ver de vuelta, porque acá yo le ponía como referencia, pero vamos a ver de vuelta una zona con subsolado y una zona con solamente la formación de la taipa o el camellón. Por ejemplo, acá esto es la formación de los camellones sin subsolado, ¿no? Esto es la herramienta, esto lo vimos en preparación de terreno, preparación de sitio, la herramienta para conformar el camellón. Acá lo importante o lo que se busca es elevar la superficie, elevar el volumen de suelo en donde se va a instalar la plantación, y esa formación de estas estructuras, y que aumentan el volumen de suelo para aprovechar, que va a aprovechar la planta. Estas son también las líneas, la conformación o la preparación en fajas. Acá no es formación de camellón, sino solamente la preparación en faja del sitio de plantación, y donde se van a hacer las labores culturales posteriores a esta preparación y antes de la plantación. Y esta, que es la que repetimos, que vimos hoy, esta estructura de formación de camellones lo que busca es aumentar el volumen de suelo para el aprovechamiento que vaya a tener la planta que va a ser instalada en estos sitios. Acá no hay combinación con el camellón y el subsolado. No son sitios, digamos, anegables, o no son sitios que haya problemas con, por ejemplo, la napa freática o las condiciones de humedad, sino es
mejorar el volumen de suelo disponible para la nueva plantación, la plantación que se va a instalar en estos camellones o también denominados taipas. ¿Está bien? Sí, sí. Esta imagen, ¿qué le sugiere? ¿Qué está haciendo acá este señor en esta plantación, en este sitio donde se va a realizar una plantación? Usando un subsolador, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a intercambiar un poco. Sí, puede ser que haya unos Comenten. discos adelante también, pero sí está preparando el suelo entre líneas. Perdón, sobre la línea. Claro. ¿El resto? ¿Qué le sugiere esta actividad del señor, del operario? Y yo creo lo mismo, creo que es un subsolador eso. Que ustedes vieron ya preparación de sitios, ¿no? En las clases anteriores. ¿Qué se les ocurre que ha pasado o cómo ha sido el tratamiento hasta la llegada, hasta el momento donde este operario está trabajando en el sitio donde se ve que se va a hacer la plantación? ¿Qué les parece? O si ven esto así, ustedes dirían, ¿qué pasó acá? ¿Qué dirían? No, hubo un tratamiento mecánico, químico para el control de malezas, creo yo principalmente, o anterior a eso se habrá pasado una rastra de discos, o directamente es un tractor con rastra de discos subsolador, que nada, que lo que quiere solucionar es o una costra temprana o un suelo muy anegado, capaz que es. Bien. Una tosca, perdón, costra no, una tosca, la tosca. Esto es en la zona de Entre Ríos, ¿eh? Yo pienso que está haciendo una descompactación de suelo y se ve que la cobertura de suelo es bastante pobre, así que está bastante erosionado el suelo ese, probablemente se haya, no sé, podemos concluir en que se haya usado maquinaria pesada o que el suelo haya estado sin cobertura y eso haya disminuido la calidad del suelo. ¿El resto? ¿Qué dice? ¿Opina más o menos lo mismo? Sí, también pensaba que puede ser que era un campo ganadero, que podría ser por eso también la compactación y la falta de cobertura. Bien. Muy bien. Eso. Todos están, digamos, orientados. Acá yo le puedo decir lo que ha pasado acá. Esto obviamente, esto se ve claramente, no había una forestación. Esta es una primera rotación de la forestación que se va a implementar acá. Esto se va a plantar o ya se plantó con eucaliptos. Esto era un sitio ganadero. Era un sitio que anteriormente a esta actividad que se va a implementar ahora, era un sitio ganadero. Entonces, había, digamos, cierto grado de compactación y además lo que se ha aplicado previo a este tratamiento que está realizando este operario ha sido una aplicación de herbicida. Ha sido una aplicación de herbicida. Luego, lo que se está haciendo es el trabajo, el laboreo más intensivo, digamos, es la formación del camellón o taipa con el subsolado. Ahí lo que se ve es, no se alcanza a ver la herramienta que va formando el camellón. Eso estaría atrás. Pero acá lo que más o menos se ve es el subsolador. Entonces acá lo que esa es la actividad previa a la plantación y que luego, incluso antes de la plantación, lo que puede ocurrir acá es que haya una nueva aplicación de herbicida ya no en todo el terreno, sino sobre la faja sobre el camellón, ¿no? Para eliminar competencia, eliminar maleza antes de realizar la plantación. Bien. Está muy bien.
Esta, ¿qué le sugiere? Ese es un ex compañero de ustedes. Esto es un viaje que nosotros hicimos a Entre Ríos, porque en algún momento antes de la cuarentena viajábamos y realizábamos o veíamos estos lugares en vivo, en directo, que bueno, ¿no? Últimamente no lo hemos podido hacer. Pero esto es una visita que hicimos a un campo y ahí no se alcanza, bueno, a ver, pero ¿qué le sugiere esto? Por la cobertura que tiene el suelo, pareciera que se hace un barbecho químico, alguna siembra directa, algo así, pero la verdad que no sé reconocer. Bien, y en cuanto a la preparación, en cuanto a la zona de plantación, ¿qué les parece? Un camellón. ¿Qué técnica, claro, qué técnica han utilizado acá para realizar la plantación? Sí, Y sí, pasaron una rastra de disco, pero sin subsolador, parece. Parecido. claro, pero ¿qué estructura han Todo como un camellón, como correcto, levantado un poco sí, el suelo en la línea de plantación. correcto. Ah, Sí, sí, acá esta, que tiene 1 metro más o menos, 1 metro y algo, es la zona donde se realizó el mayor laboreo y la formación del camellón. Acá no se alcanza a ver, pero esto ya está plantado. Esto, cuando nosotros fuimos, recién estaba plantado, están así que la plantita no se alcanza a ver en la foto. Esto, ustedes dirán qué raro, pero esto antes era un cultivo de soja. Esto es era una plantación de soja que ha tenido un cambio de uso y ahora lo que en esta empresa, este sitio no es un pequeño productor, es un productor mediano que tiene cerca de 4.000 hectáreas de plantación y eso lo estaba aumentando. En este campo era un cultivo de soja y de acuerdo a su escala de empresa y de acuerdo a sus perspectivas de análisis financiero, le dio que, también por los bajos rendimientos, la soja en estos sitios no son de los mejores lugares para cultivo, no hay mejores rendimientos, pero lo que ha hecho acá es reemplazar un campo de soja, un cultivo de soja, hizo un barbecho químico, aplicó herbicida y luego la preparación para la plantación fue la construcción de camellones. Acá no se nota, pero esto está hecho además en curva de nivel. Esto está cerca de Colón. Este lugar es una empresa Comercio y Desarrollo, se llama la empresa. Es cerca de Colón. Y acá ya está plantado, en este momento estaba ya hecha la plantación de eucaliptus grandes. Bien. Otra imagen, ¿qué le sugiere? De acuerdo a lo que estuvimos viendo, no hoy, sino ya en el transcurso del curso. Es el mismo laboreo, con un camellón, una rastra de discos y tal vez un subsolador. Y está hecho entre las líneas anteriores, Claro, donde se ven los tocones. claro. Y esto es lo que ocurre cuando se reemplaza, ¿no?, una forestación, es decir, esto es lo que le sucede, es cuando sucede un ciclo de forestación a un ciclo previo. Es decir, acá ya no se va a manejar la decisión en este lote, y que este lote acá atrás es lo mismo, se llegó a un momento en el cual la productividad de este lote, esto es Eucalyptus grandis, de este lote, por distintas razones, por falta de cepa, es decir, por la disminución de la densidad, como se puede observar aquí en la fotografía, o por muertes de alguna de las cepas, ya la producción
o el rendimiento de estos lotes amerita que se reemplace por una nueva plantación. Que seguramente, además, lo que se va a plantar acá sea de mejor calidad que lo que había acá, que esto puede llegar a tener 3 rotaciones, ¿no? Entonces el material que se plantó acá seguramente tiene otras características o ha tenido otras características que el que puede ser plantado en, digamos, en un nuevo ciclo. Y eso es una de las decisiones o de los elementos que se tienen en cuenta para realizar este cambio, ¿no? Es decir, de dejar de producir a través del rebrote, es uno de los elementos. Dejar de producir a través del rebrote y reemplazarlo por una nueva plantación, que puede ser que esa plantación, ese material nuevo, sea de otras características, de otro rendimiento, aunque sea de la misma especie, acá siempre es Eucalyptus grande, pero con algún otro nivel, otro grado de mejora, y pueda lograrse un mejor nivel de productividad. Bien. Acá ¿qué ven? ¿Esto es un manejo del rebrote? ¿Puede ser? ¿O me equivoco? Sí, te equivocas. Fíjate, sería, no es el mismo lugar, pero Sí, fácilmente podría ser esto, luego esto, en el mismo lugar. Hagamos la abstracción. Entonces, lo que acá esto era, se eliminó, sea con fuego o con herbicidas en la plantación anterior, se formó el camellón, se plantó y bueno, acá está en la primera etapa de crecimiento. Estas son plantas instaladas recientemente en un sitio donde fue reemplazado. ¿Está bien? sí, me sorprendió que no fuera como un crecimiento monopodial, como que fuera un arbustito en un principio. Pero esto tiene, capaz que tiene 2 meses, ¿eh? Mira, El crecimiento de eucaliptus es notable y el crecimiento en las primeras etapas es así, después empieza a tener o a diferenciarse, digamos, la estructura, pero es de muy rápido crecimiento. Acá se ve unos restos. ¿Qué les sugiere? ¿Qué pueden decir acá? De que es una práctica que en este caso se ha hecho. Ven esto acá, ven acá. ¿Qué es? ¿Qué les parece que ha sido? A mí me hacen acordar a rodajas de madera que cortas con una motosierra, pero Bien. Es la práctica que han hecho acá, o que se está haciendo en realidad, es esto, era como esta línea de plantación, en donde se están eliminando los restos de los tocones. Y esto lo hacen, es algo muy costoso. Esto es la eliminación de los tocones, es algo muy costoso. Pero lo que hace esto, o la necesidad que tienen para hacer esto, es para digamos, el desplazamiento de la maquinaria. En un lugar como este se pueden mover con la maquinaria, que ya sea para fertilizar, ya sea para algún otro tipo de control, que acá no lo pueden hacer. Entonces esto es una eliminación, no se puede llamar, porque en un caso pueden oírlo como recepado. ¿Escucharon el término recepado? Yo no lo escuché, la verdad. ¿Nunca escucharon qué quiere decir el recepado?
Yo lo escuché, pero no sé qué significa recepado. Ahora lo pienso. No sé. Ah, está bien. Esto, supónganse que esto es una plantación en donde se eliminan los tocones. Bueno, no, es decir, esta plantación se están eliminando los tocones, pero acá es una eliminación porque no se pueden sacar con raíz. Entonces lo que se hace es bajar el tocón lo más bajo posible para que no tenga una dificultad el desplazamiento de la maquinaria. Pero lo que se considera como recepado es cuando se realiza una operación similar, pero lo que se busca y se espera es que ese individuo rebrote. Entonces, un producto o un efecto que ha tenido perjudicial las heladas que hubieron muy fuertes en la zona de Entre Ríos, fundamentalmente en la zona de Entre Ríos, en el año 2009, me parece que fue, de heladas muy fuertes, es que ha producido incluso mortalidad de plantaciones de 4 o 5 años. Ha producido o bien mortalidad o bien un defecto o mortalidad de la parte aérea, porque podría haber rebrotado, pero una mortalidad de la parte aérea que podía provocar, o seguramente iba a provocar, deformación en esa plantación que fue afectada por la helada. Entonces, la recomendación para esas situaciones es lo que se denomina recepado, y que sería como una talarraza, es decir, una corta de todos los individuos a un nivel del suelo lo suficiente para que ese individuo rebrote y que se perdieron con esa actividad o con ese fenómeno, se perdió económicamente, tuvo mucho perjuicio, porque se perdieron años de crecimiento. En aquellas plantaciones que tenían 4 o 5 años, se perdieron 5 años de crecimiento. Pero por lo menos no se perdió toda la plantación ni tuvo que plantarse de vuelta. Entonces, muchos productores lo que decidieron es hacer un recepado, se llama. Entonces es como una especie de talarraza, pero sin obtención de producto. Es una corta como esta, que está acá el tocón, pero era mucho más chico porque eran mucho más jóvenes, y de ahí volvía a rebrotar. Entonces es como provocar un rebrote de una plantación a temprana edad sin haber cumplido su ciclo productivo, sino por el efecto de algún disturbio, algún efecto, algún agente que dañó la plantación. Y en Eso ese es lo que caso se conoce como recepado. Sí, Y en ese caso puntual que estás comentando, sí. ¿sabés qué hicieron después con todos los residuos que quedaron? Porque me imagino que es costoso sacarlos o hacer ese recepado. Sí. Si hubieron distintas, digamos, decisiones. En algunos casos los dejaron, digamos, los residuos en el terreno, otros los eliminaron del terreno para que no sea una dificultad de movilidad dentro del terreno, y en otros casos los quemaron. Es decir, hacer escolleras con esos residuos, al igual que cuando se hace la tala rasa, hay distintos destinos de los residuos de la tala rasa. Uno de esos destinos es hacer escolleras y luego quemarlas. Eso fue lo que se hizo en, en- en muchos casos. Las situaciones en las cuales se tuvieron que recepar y digamos, porque la muerte de la parte aérea fue importante, no fue la más numerosa, porque es difícil que cuando una plantación tiene de 4 o 5 años, estábamos hablando capaz que de 10 metros de alto. Es difícil que las heladas, siempre el efecto más importante es más cerca de la superficie del suelo. Entonces, lo que pasa es que fue muy fuerte y muy duradera la helada, las heladas en ese momento. Entonces, afectó a muchas superficies o situaciones de rodales que en otro momento no le hubiese hecho nada. Sí lo hubiese hecho a una situación como la que estamos viendo en la foto, las heladas. Esta etapa es muy susceptible
a las heladas. Por eso que se trata de escapar, digamos, del periodo de heladas en estas zonas, que esta etapa de desarrollo esté ya fuera de la época de heladas. Pero cuando son heladas extraordinarias, bueno, ocurre eso. Pero eso es lo que hicieron con residuos, porque todavía no hay se está estudiando la utilización de los residuos como con fines energéticos, con otros fines, pero que yo sepa todavía no está muy desarrollada esa actividad. Juan, Bueno, puede ser que, sí, tengo una consulta, sí. también se está trabajando sobre los tocones porque hay un mal diseño de las líneas de plantación, ya que no pasa la maquinaria. A ver, ¿cómo? No te O sea, entendí. digo, están cortando los tocones al ras porque no pasa Sí, la maquinaria. ¿Eso sí. es producto de que fue una mala planificación en cuanto a la separación entre líneas, que no pase la maquinaria o es normal que se haga eso? No, mala no, acá el punto es administrativo, es tomar la decisión de asumir el costo que significa hacer ese trabajo de destoconado. Bien, Pero no, acá no es o yo no lo veo como un error, digamos, sino que es, bueno, se elimina porque si los tocones son de esta altura, se dificulta el movimiento de la maquinaria. Sí, fundamentalmente eso, la aplicación o el uso de maquinaria. Pero no porque haya sido un error, sino eso va a depender del costo, porque es costoso la eliminación de los tocones. bien. Profe, de las ¿Sí? especies de las especies más comunes que nos podemos encontrar en plantaciones forestales, ¿cuáles son las que tienen la capacidad de rebrotar? De eucaliptus todas. Eucaliptus todas tienen la capacidad de rebrotar, todas tienen una especie una especie no, yemas dormidas que mientras tenga la parte aérea funcionando, digamos, están inactivas, que cuando se elimina esa etapa, esa parte aérea por la generación de una hormona, se ponen activas o entran en actividad y empiezan a generar ramas, porque los rebrotes son ramas, ¿no es cierto? Pero las especies de eucaliptus, por lo menos las especies de eucaliptus cultivadas en la Argentina, todas tienen capacidad de rebrote. Digo por lo menos la especie cultivada porque hay registro de 600 especies de eucaliptus. No sé si todas las especies de eucaliptus rebrotan, pero las especies que se cultivan en esta región, todas tienen la capacidad de rebrote. E incluso, porque hace un tiempo, años, en todos los casos era, digamos, la práctica habitual por la capacidad de rebrote que tiene esta especie de manejar varios ciclos, porque se limitaba o se eliminaba el costo alto del que es la plantación y sobre todo la plantación de segundo ciclo, cuando ya había una plantación previa. Con esto en esos ciclos o eso en manejo de rebrote se elimina esa etapa o se reduce ese costo. Y se han probado con varias rotaciones. E incluso ahora, actualmente se sigue planteando el manejo de rebrotes, pero ya no tantos rebrotes, digamos, no tantos ciclos. Por ejemplo, hasta 2 ciclos, 2 rotaciones de la misma cepa o del mismo cultivo, manteniendo la densidad y manteniendo el nivel de densidad apropiado como para que ese segundo ciclo, primer ciclo, segunda rotación o tercera rotación, que serían 2 veces utilizar la plantación original, se mantenga a un niveles de rendimientos adecuados. No sé ¿Tienen si contesté. bibliografía Sí, que nos puedan pasar del manejo de rebrotes? Puede sí, ser todo el mundo eso, de todo ese manejo
Sí, de sí, esa sí, producción. sí, 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 sí. Hay, por acá al final de la presentación hay bibliografía, nosotros incluso en el aula virtual hemos puesto, hemos subido un manual manual para el productor forestal, donde habla de lo que es el manejo del rebrote, aunque sea algunos indicios, algunas cosas iniciales como para tener una primera aproximación, y luego sí, hay mucho trabajo se puede indagar y profundizar en el manejo del rebrote. Sí. Hay, perdón, Sí, no, quería comentar 3 o 4 cuestiones breves que vinculan a lo que se está comentando sobre los eucaliptos con las salicáceas y con problemas en común que hay. Uno tiene que ver con el manejo de rebrote. Como comenta Juan, los eucaliptos, al menos los que son más importantes desde el punto de vista de las plantaciones, todos rebrotan, y lo mismo ocurre con las salicáceas. No así con los pinos. Las coníferas que son cultivadas en Argentina no rebrotan, y hay muy pocas coníferas que sí lo hacen. Y la capacidad de rebrote es, por un lado, muy ventajosa. El hecho puntual es lo que comenta Juan, de que a veces la posibilidad de recepar, aunque parezca un contrasentido, ¿no? Que uno agarra y corta al ras una planta y le hace perder toda la parte aérea. Sin embargo, ese rebrote es tan vigoroso, producto de que el sistema radicular ya tiene varios años, que voy a lograr una forma de fuste y un vigor inicial mucho mejor que si yo dejara la parte dañada por helada o por fuego. Por ejemplo, en el caso de las salicáceas se suele utilizar el recepe para recuperar un rodal después de un fuego, ¿no? Ahora, la otra ventaja es, como Juan menciona, poder iniciar un nuevo ciclo a partir de un costo de reforestación prácticamente nulo. De todos modos, eso después se vuelve un problema desde un punto de vista, porque un poco lo que se ve en la imagen, las cepas se empiezan a hacer cada vez más grandes, y ese trabajo que en otros lugares vulgarmente se llama repasado de cepas o repasado de tocón, en donde el motosierrista tiene que ir y cortar a ras, como se ve en la imagen, la cepa para que pueda haber un tránsito en la entrefila, se hace muchísimo más caro cuando yo vengo de un segundo o tercer ciclo de rebrote, ¿no? Y en particular en eucaliptos, porque en las salicáceas la tasa de descomposición de ese tocón es más rápida que en los eucaliptos. Y una tercera cuestión que es muy interesante es que desde varios puntos de vista, los ciclos que comienzan por manejos de rebrote tienen particularidades y tienen sus desafíos especiales. Por ejemplo, si yo hago una conducción de rebrote o no, cuándo la hago, interrogantes que a priori parecen sencillos y sin embargo no son tan sencillos, ¿no? Y como les digo, ocurre también con sauces y con álamos. bien. ¿Qué ciclo más o menos sería este, en el que se logran esos tocones? Esto que estamos viendo en la foto, Sí, y esto es lo más probable que en este sitio sean de 3 rotaciones. O sea que quizás estas cepas, o esto ya no son cepas, son tocones, porque esto ya no va a rebrotar, puede ser que tengan 30 años o más. Eso tiende a cada vez a ser más corto, ¿no? O sea, rebrotes o sí, sitios donde tengan más de 3 rotaciones ya son cada vez más escasos. Existen algunos, nosotros, bueno, Martín ha trabajado en algunos rodales en un campo ahí en Entre Ríos que iba por la 5ª rotación. Pero las decisiones de la 5ª rotación fue más por una cuestión administrativa que por la productividad que podría tener ese rodal. O sea,
no eran que se mantenía la misma productividad, sino que todavía, digamos, le cerraba económicamente la producción que podía haber tenido, por más que sea muy baja respecto de las rotaciones anteriores, entonces lo mantenían en esos ciclos. Pero normalmente ahora los esquemas son de dos rotaciones y las cepas son mucho más chicas que esto. Hay otro, no la conseguí la foto, no la pude ubicar, que fue en una visita que nosotros hicimos, que Ezequiel está subido en una de las cepas, que hay una, digamos, una actividad adicional que ya está muy generalizada, que es la cosecha mecánica, ¿no? La cosecha a través de, o con maquinaria, con cosechadores, harvester. Y el cosechador tiene un límite mínimo, un diámetro mínimo a partir del cual corta el árbol. Y cuanto más antiguos son esas forestaciones, es decir, cuando la edad de la cepa más vieja es, por más que el fuste tenga 10, 15 años, la cepa es muy gruesa y es más gruesa que los límites que puede utilizar o que puede aplicarse para la cosecha con esta maquinaria. Entonces quedan unas cepas que por ahí tienen 1 metro de alto. Y esas ya no son, luego de la utilización de de ese sistema de cosecha, ya esa cepa, si no se hace este tratamiento de recepado y que el rebrote esté lo más cerca posible para el anclaje, lo más cerca posible del suelo, no puede estar a 1 metro de altura porque tiene problemas de anclaje de la nueva rama y demás. Si no se puede hacer eso, no se contempla administrativamente hacer ese recepado, luego de la cosecha de esa característica, ese lote o ese rodal va a algo como lo que nosotros estamos viendo ahora, es decir, a una reforestación. Bueno, Yo tengo una a ver, consulta. sí, Profe, sí, yo Disculpa, también. Juan, que te interrumpa. no es Quería interrupción. preguntarte, con el tema Sí, del recepado, sí. con la elección del brote, eh, ¿por qué decís esto de que tiene que estar lo más bajo, lo más cercano posible al suelo, el rebrote? Sí. Y después, otra cosa que había leído era la dirección del viento, que toman como criterio importante la dirección del viento para, por ejemplo, si tenés 5 brotes, elegís un brote que esté relacionado con los vientos predominantes, pero no sé de qué forma. No sé si es eh, a favor del viento predominante o en contra del viento y no entendí bien por qué, Mm, pero ¿cuál es el criterio sí. ahí para la elección del brote que vas a dejar? Sí, a ver, vamos por partes. Una es que la técnica que se utiliza para el rebrote tiene que ver con el corte, la altura de corte que se hace en el aprovechamiento. Lo ideal, en el caso de eucaliptus, lo ideal y la recomendación, incluso está en los manuales del forestador, es que la altura de la cepa tenga entre 10 y 15 centímetros. Es decir, que el corte se haga a esa altura. O sea que acá no lo alcanzamos a ver, pero esto debe tener más de, no sé, capaz que tiene un 80 centímetros de alto esta cepa. Lo que se recomienda por una cuestión del anclaje del rebrote es que tenga de 10 a 15 centímetros de alto. Eso lo que permite, primero, la cepa va a emitir varios brotes, es decir, varias ramas, ¿no? Porque los brotes son ramas, va a emitir varias ramas. Lo que se recomienda, y siempre vamos a hablar en términos de recomendación, no hay ninguna receta, es dejar un tiempo que se produzcan esos rebrotes, ver cuál es el vigor de esos rebrotes y al poco tiempo, pensando en 6 meses, aproximadamente entre 6 y 1 año, según el sitio, según
la velocidad de crecimiento que tengan, las condiciones, es hacer ese manejo del rebrote. Y lo que se deja es una o dos ramas o rebrotes. Y eso va a depender, dejar una o dos, va a depender fundamentalmente o principalmente de dos cosas. Una es, ¿cuál es la densidad que queda luego de la cosecha? La densidad de tocones, ¿no? O de cepas, perdón, que quedan de manera tal que los rebrotes compensen la densidad adecuada del rodal. A ver, para hacerlo sencillo, si hay dos cepas, tengo dos cepas y una se me muere, lo que yo tengo que hacer o tratar de hacer es de compensar la muerte de esa cepa con dos rebrotes en la cepa que sobrevivió, como para mantener una densidad apropiada del rodal. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió Sí, sí. eso? Bien. Luego, cuanto más lejos está, o cuanto a mayor altura tiene la cepa, y en esa zona donde se realiza o se produce el rebrote, porque las yemas que rebrotan son las que están al borde del corte. No rebrota de la base. Rebrota desde el borde donde se realiza el corte. Entonces, en la medida que eso esté más alejado del sitio, corre riesgo de que ese rebrote no se anclee, ¿no? No sé antes. Tenga no sé, ahí se me escapa, no tenga un buen anclaje, ahí vamos, un buen anclaje de ese rebrote que luego va a reemplazar el fuste, va a ser un fuste que en algún momento, pasado unos cuantos años, bueno, ya no te das cuenta si era un rebrote o no, pero esa primera etapa de anclaje es importante. Cuanto más cerca esté del suelo, mejor es esa situación. Y después, con respecto a lo del viento, puedo pensar algo, no tengo una respuesta concreta, pero lo que puedo pensar es que el rebrote, supónganse, no puedo ampliarla, pero acá el tocón, ¿no? ¿Ven el tocón que estoy señalando? Sí. Sí, se ve. Sí. Bueno, supónganse que los rebrotes, que yo deje dos rebrotes, sean de estos bordes, va a surgir los nuevos rebrotes, o las nuevas, sí, los rebrotes. Y la resistencia al viento de esos rebrotes va a ser, digamos, en contra. Si el rebrote está de este lado, lo más probable es que la mayor resistencia para que no se voltee el rebrote sea que el viento venga desde atrás del rebrote, digamos. Si el viento predominante es de esta zona, desde esta zona, el rebrote que se mantenga sea de este lado y no de este, porque es más fácil que el rebrote se descalce si sopla el viento en contra de la inserción de la rama. Bárbaro. Entiendo que debe ser por eso lo de la cuestión del viento. Muchas gracias. ¿Está? Bueno, hacemos un intervalo. ¿Qué hora es? ¿Me está pasando el Dale, tiempo? sí. De 10 minutos, ¿le parece? Dale, Como Bueno. para a aflojar las un poco. 4. Profe. ¿Está bien? ¿A qué hora volvemos? A las 16:05, por favor. Bien, Sí. bien. Bueno. Muy bien, nos vemos en un ratito. Hasta luego. Bueno, bárbaro. Adiós.